Bien, regresamos a caraotarradio.com, a su programa El Grano. Le damos la bienvenida y las buenas tardes al profesor César Pérez Guevara. Grato tenerlo nuevamente aquí en Al Grano. Y bueno, antes de entrar con el tema de hoy, que vamos a abordar el tema de la hispanidad, el tema que usted me sugiere y que me parece súper oportuno, porque mucha gente pues siente que somos así, pero no conoce la explicación y no entiende el por qué todos los latinos o los hispanos, de una u otra forma, independientemente que estemos aquí, que estemos en Colombia, en Perú, inclusive en Argentina, hasta en Chile, se puede decir, nos sentimos todos como en casa, a diferencia de cuando visitamos cualquier país anglosajón o cuando estamos en los Estados Unidos, salvo que estemos en los barrios de los cubanos, de los venezolanos o de los ecuatorianos, por ejemplo, es donde verdaderamente la gente se siente igual a igual. Pero antes de entrar en ese tema, yo quiero su opinión acerca de las elecciones, de las primeras elecciones de Colombia efectuadas en el día de ayer, donde quedaron dos figuras. Una se sabía que llegaba y que iba a la segunda vuelta, que es Gustavo Petro, el de izquierda, que se alzó con un 40 punto algo por ciento, y bueno, para sorpresa de colombianos y del resto del mundo, le llega Rodolfo Hernández, un hombre de 77 años, independiente, o por lo menos no se le conoce vinculación política, pero que ahora va a ser arropado o respaldado por la derecha, que era la derecha de Federico Gutiérrez y de Fajardo. Entonces tenemos un independiente, pero ahora con una vestimenta adicional. Y yo no sé hasta qué punto el colombiano que lo eligió justamente por no parecerse a la derecha colombiana, quiera volver a votar por Fajardo si sabe que va a tener el apoyo de Federico Gutiérrez y de Fajardo. Mira, buenas tardes. Sabemos que este no es un tema de nosotros y con todo respeto uno da simplemente una opinión, Claro, porque no es competencia de uno. Uno está viendo aquí Los los toros toros desde desde la la barrera, barrera, exactamente. igualmente, ¿no? Pero igual, por supuesto que siempre he hablado yo de que existe una unidad necesaria y siempre ha existido entre lo que hoy en día es Colombia y Venezuela. Hay gente a la que le gusta y gente a la que no le gusta, pero somos pueblos hermanos, bueno, hermanitos, hermanitos, hermanitos. Y curiosamente lo que le pasa a uno, al otro lo afecta. Eso siempre ha sido así. Solamente que, bueno, hemos conseguido o hemos procurado más ver las diferencias que las similitudes y no nos preocupamos por el otro, lo cual es una locura. En todo lo que está ocurriendo en Colombia, mira, Colombia tiene una génesis, un devenir histórico que fundamentalmente ha dejado, y es una verdad, a que las castas de alguna manera más favorecidas pues puedan ocupar los altos cargos del poder y puedan de algún modo mantener cierto estatus en la sociedad colombiana. Y usualmente ellos lo clasifican por estratos. Usualmente los estratos más bajos, de hecho, no la pasan nada sencillo. Lo cual es perfectamente factible que un discurso populista pues permee en una población que se encuentra ante esta situación, ¿no? Por lo tanto, el primer discurso que existe es de Gustavo Petro. Claro, el hombre de izquierda, el hombre de la izquierda radical, nos recuerda mucho lo que pasó en Venezuela en los últimos 20 años. Y mantiene un discurso populista. Tal cual, el discurso de él es esa cuerda de malandros que están allí, malandros no, mejor dicho, esa cuerda de godos, de oligarcas que están allí, nos quitaron absolutamente todo, yo voy a llegar y se lo voy a devolver, lo voy a repartir. Por supuesto, en Venezuela nos aterra porque ya sabemos en qué terminan discursos de esta manera, pero Colombia no lo ha vivido. Por tanto, es perfectamente normal que sobre todo la juventud colombiana, que está obstinada de lo que se ha conseguido, pues quiera ver hacia otro lado, lo que nos pasó a nosotros en el 98, en buena parte de nuestra población. Claro, a nosotros nos parece terrible, pero a ellos no tiene por qué parecerles así, porque esto es una cuestión, ningún pueblo aprende por lo que le pasa al otro. Claro, usualmente los pueblos aprenden por lo que les pasa a ellos. Claro. Y el otro caso de Hernández es que Hernández también es un populista, pero este es un populista outsider. Este es un populista que me recuerda mucho, y de hecho se lo comentábamos ayer en un grupo de historiadores, a Donald Trump. O sea, muy similar a Trump. Es un tipo que dice, bueno, mira, yo me hice de la nada, soy millonario porque me hice de la nada, y yo voy con una cantidad de razonamientos lógicos a hacer que ustedes también puedan salir de la pobreza. Claro, este es un poco más extremo que Trump. Trump, bueno, es como es todo popular, ¿no? Y es todo populista, pero esto dice groserías y se cae a piña con concejales, que ya lo ha hecho. Y además también comete errores absurdos. Vi una entrevista en la cual él decía que era muy admirador de Adolf Hitler y citaba seguidamente a Einstein.
Por supuesto, el hombre quería hablar de que admiraba a Einstein, pero bueno, decir Hitler en vez de Einstein, vaya, es un gran trecho, no es tremendo error. Pero es un tipo popular, es un tipo demagógico, es un tipo populista. Luego entonces Colombia se ha decantado por ellos dos. Lo de Fico no me logra sorprender porque independientemente de lo que haya sido la obra del uribismo, la percepción que tiene el colombiano del uribismo no es demasiado positiva. Y ahí está, ahí están los resultados. La gente pensaba que Fico incluso podía pelearle a Petro. Bueno, están los resultados, pero tampoco es que es así como un rechazo total, porque la diferencia entre Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández tampoco es mucho. Claro, pero recuerda que cuando tú revisas que esa es la repartición de la gran cantidad de votos, realmente es bastante ínfimo. O sea, no es Álvaro Uribe en su mejor etapa, no es ni siquiera el mismo Duque. O sea, Duque en comparación con Fico, vaya, era hasta popular. Este señor no. Entonces, cuando tú revisas lo que está ocurriendo en Colombia, pues lo que puedes prever de alguna manera es que en la segunda vuelta lo más probable es que Petro no lo logre. Y no lo logre de nuevo, ¿no? Y yo creo que mucha gente no lo entiende, sobre todo estamos hablando para Venezuela, y hay mucha gente que no comprende cómo es eso de la doble vuelta. Pero aquí en Venezuela siempre hemos tenido un sistema de una vuelta. O sea, tú ganas por un voto y a mí... Yo siento que, no sé hasta qué punto, cada vez que veo elecciones que tienen una segunda vuelta, insisto en que me quedo con mi formato. ¿Se parece? Yo me quedo con mi formato, sí. Porque aquí en una segunda vuelta, si bien es cierto, tendría, porque en el acto Federico Gutiérrez lo primero que dijo fue, mis votos para Rodolfo. Ya va, un momento. Pero es que si yo elegí a Federico, es por unas características, y no necesariamente son las características de Rodolfo Hernández. O sea, para mí son dos personas totalmente distintas, con planteamientos totalmente distintos. Entonces, endosar los votos, así como endosarlos, wow, es difícil. Está lo mismo Fajardo. Yo también endoso mis votos en la segunda vuelta, los que votaron por mí vayan y voten por Rodolfo Hernández. No sé hasta qué punto, porque las características de el señor Hernández son muy distintas a las de Federico Gutiérrez y a las de Fajardo, muy distintas. Lo que pasa es que, mira, eso es un punto de verlo, por supuesto, pero el sistema del balotaje o de doble vuelta está pensado de la manera siguiente. No queremos que una persona, o sea, el planteamiento del sistema del balotaje, no queremos que una persona sea lo suficientemente popular como para que de algún modo pueda colocarse por encima de las instituciones. Entonces, ¿qué plantea? Si tú eres el más popular y no tienes una mayoría absoluta y se va a una segunda vuelta, entonces tienes que pactar. Y cuando tú te ves en la obligación de pactar y llegar a acuerdos políticos con otras fuerzas políticas para que ellas arenien a sus seguidores y te voten, eso hace que no puedas ejercer el poder de manera absoluta. Claro, que más bien estés contenido. Claro, pero en este contexto da la casualidad que Federico Gutiérrez, Fajardo, Ingrid Betancourt y todos los que quedan, todos endosaron sus votos a también es una cuestión de diálogo. Nadie ha endosado los votos a Petro. Pero qué terrible. Sobre todo que nadie quiere salir retratado con Petro, porque si Petro en efecto termina siendo presidente de Colombia, nadie va a querer dentro de 20 años decir yo le di el voto a Petro o el apoyo a Petro por razones obvias, ¿no? O sea, pues mira la inmigración. Pero también tenemos que ver con mucho cuidado que la votación de Petro es una votación dura, sí, claro, dura, fuerte, estable. Claro, por eso te habla del descontento que tienen los colombianos en contra de la clase que te he comentado y en contra del sistema de estratos. O sea, es que sí pasa, los venezolanos no lo logran comprender muchas veces si no conocen Colombia, porque aquí dentro de todo, siempre el señor de Abolengo se sentaba con el limpiabota a conversar y se comían una empanada juntos. O sea, no había esa separación. No esa separación. Ellos no, o sea, eso es impensable. Ese clasismo igual en México también pasa, es pensable, por lo menos que el señor se siente con la doméstica, eso no pasa, o sea, tú sientas en tu mesa y me siento en la mía, aún hoy en día, lo cual por supuesto que para nosotros es extraño, no pensamos que es así, pues hay algunos matices que ellos todavía mantienen, ¿no? Entonces, claro, es obvio que la mayoría de la población, o una buena parte de la población, no, yo diría que la mayoría está asqueada del sistema político colombiano, lo ha demostrado, pero una buena parte quiere irse a lo más radical. De hecho, yo escuché a un señor que le hicieron una entrevista, él estaba haciendo bochinche, escándalo por allá en Colombia, y él decía, a mí no me importa que llegue Petro y lo destruya todo, pero si ellos no pueden vivir tan bien, a mí me basta, o sea, no importa que lo destruya todo. Ese es el resentimiento. Claro, y mira, cuando tú le 8 pones, millones de resentidos. Cuando tú le pones abono al resentimiento, o sea, ¿a qué te suena? ¿A qué te suena? Bueno, vamos a dejar a un lado Colombia.
y cruzamos los dedos porque pues, el colombiano tenga clarito cómo quiere su país y cómo quiere vivir en él. ¿Sabes Así qué es, decíamos sí. ayer el grupo de historiadores? Que los colombianos están como en la Edad Media, se están debatiendo entre el cólera y la peste negra. O sea, bueno, vamos a ver cuál es el peor, ¿no? Pero, Sí, o cuál es el menos malo. pero eso no es como muy, muy agradable No, que pero es una que, población claro, tenga que votar entre dos cosas, entre dos candidatos que definitivamente no respeten, porque ahí viene otro problema adicional. El colombiano o cualquier ciudadano puede ejercer su derecho al voto, pero si se da cuenta que está eligiendo entre una cosa mala y una peor, pues definitivamente, independientemente de quién gane, él después reina una anarquía per se en la familia, y eso se genera un efecto dominó terrible porque la persona después se desprende del país. sabes que te voy a hacer un comentario súper polémico, pero Dime. cuando uno hace un análisis yo he hecho análisis de las elecciones venezolanas, todas, o sea, todas, incluso las del siglo XIX, ¿no? Cuando había elecciones, eran dos, o sea, no eran directas, bueno. Cuando uno hace el análisis de las elecciones de la democracia venezolana, uno se da cuenta que a partir de 58 la gente siempre participó hasta los últimos años. Cuando tú revisas las elecciones del año 98, vas a ver que el pueblo está exactamente en ese lugar en que tú estás hablando, esa encrucijada. No me gusta esto ni lo otro, a mí que me dejen tranquilo. Y hay una abstención increíblemente alta. Claro. Y esa abstención es la que facilita que Hugo Chávez llegue a la presidencia. O sea, no es verdad cuando dicen que él, por un movimiento masivo, mentira. O sea, si usted revisa, él tenía un porcentaje mayor de la minoría en comparación con otros procesos que fueron a votar. Claro que, por ejemplo, yo no sé cuánto es el electorado de Colombia, el padrón electoral, no lo sé desconozco, pero bueno, si son 8 millones, más o menos votaron casi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 millones, más o menos. Pero la población de Colombia es, wow, gigantesca, o sea que sería interesante conocer la abstención. Eso, y también recuerda que tenemos una diferencia, así como pueblo, nosotros cuando vamos a la democracia tenemos una cartera llena de billetes, pues somos un país petrolero. Colombia particularmente no es un país rico, independientemente de lo bonito que pueda hacer y las cositas que pueda tener, Colombia no es un país rico. Y cuando no es un país rico y te ves con todo este sistema, tienes narcotráfico, tienes guerrilla, tienes cualquier clase de cosas, allí puede pasar Bueno, lo que y sea. no solamente eso, sino que si uno revisa el globo terráqueo, uno se encuentra que wow, la mayor parte de los países tienen gobiernos de izquierda. Sí. En casi su totalidad. Se esperaba que Colombia no, no llegase a ese momento y se espera que Brasil tampoco, porque de resto todo es izquierda. Lo que pasa es que muchas veces lo que ocurre es que la izquierda se la suele catalogar igual y hay diferentes tintes o tonalidades, por decirlo de Bueno, algún pero modo. izquierda es izquierda. Sí, pero los europeos, por lo menos te digo que tienen sistemas de lo que llaman socialismo europeo, que están mucho más ligados a la socialdemocracia y son gobiernos mucho más razonables. El problema con la izquierda latinoamericana es que están paradas de algún modo por Cuba y mira lo que pasa en Cuba. Bueno, entonces, claro, de para pronto, muestra sí, ese botón. observa tú la Lula el Brasil de Lula y observa lo que es la corrupción, o sea, y la manera despótica de hacer las cosas, por no entrar en mayores detalles. Okay. Entonces, bueno, ahí está Kirchner, por lo menos, ¿sabes? O sea, ese es el problema con nuestra izquierda. Y esta derecha que está surgiendo, que yo vi que tú entrevistaste a unos muchachos, no sé si fuiste tú, sí, tú entrevistaste a unos muchachos aquí, de la UCB, pero también he visto varios muchachos por allí que ahora están diciendo que son la nueva derecha en Venezuela. Pues mira, me encantaría que lo revisaran bien, no estoy en contra de la postura, pero hay que ver cómo se hace una derecha en Venezuela. No es tan sencillo, porque en Venezuela no ha habido derecha. O sea, se puede poner nada conmigo, pero aquí tú lo que observabas era socialdemocracia, pero unos eran de los CUDEI. O sea, pero aquí no ha habido una derecha como se dice propiamente hablando. No hay tampoco que confundir la derecha con lo que se llama la ultraderecha, o esta gente que son fascistas. No, me refiero a derecha. Eso tampoco ha habido en Venezuela. Luego creo que es un tema que es muy interesante. Tienen que revisar muchísimo porque a veces ellos se agarran de cualquier palabra porque sienten que les da poder. Resulta ser que se meten en la cueva del lobo. No, y te lo digo yo que soy profesor universitario. Te lo digo yo que a mí me llamo en la Universidad Central, usualmente me llaman para darle charlas, para darle conferencias, para prepararlo precisamente sobre esta clase de cosas. Y yo les digo esto, ya va. O
sea, hay que ponderar un poco, ya va de qué estás hablando, tienes que ser un poco con tus ideas, porque entonces muchas veces te dicen que son de derecha, pero cuando te hablan es el programa de la socialdemocracia. ¿Sabes? Exactamente. Entonces que no saben la Exacto. diferencia, solamente que piensan que son de derecha porque odian a la gente de izquierda. Eso no es así, no lo es cierto. 12:39, hispanidad. Mira, Ah, vamos. Vamos a ver, sé que tiene una conferencia, sé que tiene una charla con el embajador de España y sé que que está abordando ese tema que nos toca pues a todos los latinos de una u otra forma. Mira, fíjate que precisamente la maravilla de entender lo que es la hispanidad hoy en día es porque nos ayuda a comprendernos como población. A ver, los hispanos, me refiero a esta cantidad de pueblos que llegaron en su momento a la península ibérica de todos los lugares del mundo y que recibieron cualquier cantidad de influencia, desde los púnicos cartagineses que venían de África, desde los romanos que venían de la península itálica, luego los visigodos que venían de Germania, luego los moros que cruzaron desde África del Norte. O sea, son pueblos que constantemente han tenido contacto con otras poblaciones y que a partir del siglo XVI se volvieron realmente poderosos y fueron a todos los rincones del mundo. O sea, los primeros que hicieron el viaje al mundo, el Cano por lo menos fue por España, que nos dijo cómo era el mundo, y vemos entonces cómo tenían propiedades en las Filipinas, en todas partes, ¿no? América, África. Bueno, eso hizo que el pueblo hispano pudiera desarrollarse con sus propias perspectivas, entre las cuales estaban categorías tales como la solidaridad, como el altruismo, como la amistosidad, muy diferente a otros pueblos como los anglosajones, que son totalmente diferentes, los escandinavos también son distintos, son bastante secos, de hecho, los teutones, los asiáticos, independientemente del pueblo que te estés refiriendo. Entonces tenemos unas características propias, pero a partir del siglo XIX en que se fragmentó lo que fue la monarquía transatlántica española, lo que se llama el Imperio Español, y cada uno de estos países cayó en una separación. Entonces, en lugar de ver la semejanza, no, yo soy neogranadino, tú eres venezolano y somos muy diferentes. Pues, ¿qué tanta diferencia puede haber de verdad no le hemos sacado provecho a la hispanidad? No nos unimos, nos separamos. Ahora, ¿a qué se debe? Porque es que eso se mantiene con el paso del tiempo, profesor. O sea, eso en el pasado se vio, pero es que donde usted lo coloque, como resultado se va a encontrar que la gente, es como si el ser humano decidiese, yo tengo que marcar mis diferencias, no mis similitudes, porque si marco las similitudes, entonces me puedo sentir a menos. Yo voy a ser muy polémico con lo que te voy a decir, Dígame. pero yo creo que lo que ha ocurrido es que nos han engañado como unos niños de pecho, porque nos han vendido lo que se llama la leyenda negra antiespañola, que son una gran cantidad de mentiras, de bulos, que nos hacían sentir inferiores como pueblo y decir, ay, que los anglosajones son mejores, o los alemanes son mejores, o los galos son mejores, y por tanto entonces nos repugnábamos entre nosotros y queríamos diferenciarnos e imitar a otros pueblos, y cuando lo intentamos no nos fue bien, porque no somos norteamericanos, porque no somos británicos, no somos alemanes, y no quiere decir que seamos mejores o peores, porque ya va, durante una buena etapa del mundo, pues durante algunos siglos nos fue mucho mejor que a ellos, y a ellos posteriormente les fue mejor. Entonces, claro, cuando tú no entiendes tu cultura, cuando tú no vas conforme con tu identidad y pretendes de algún modo imitar a otro, pues no te va a ir bien. Y lo que ha ocurrido en los últimos 2 siglos en los países hispanos fundamentalmente ha sido un proceso de imitación de anglosajones y pues no nos ha ido nada bien. Lo que se propone ahora, no proponemos nada más desde Venezuela, se propone desde México, desde Argentina, desde la propia España, incluso desde Guinea Ecuatorial. Que también son hispanos, o sea, hablan español, son africanos. Hemos tenido reuniones con gente de Guinea Ecuatorial, gente sumamente agradable. Lo que se plantea es precisamente, mira, pues no unirnos a través de una suerte de país, eso ya no es la mentalidad, sino como pueblo. Pero ¿de qué forma? Cuando hoy en día cada país y cada sociedad tiene tantos problemas que justamente lo que está haciendo es aislarse, y económicamente hablando se está prácticamente cerrando las fronteras porque está cuidando a su gente. Yo ¿De creo qué forma nos podemos unir para sacarle provecho? Ahora, eso está como eso ha sido un problema grave, pero lo ha sufrido distintas generaciones. Eso me recuerda mucho y los psicólogos lo abordan hoy en día, que los padres o representantes tienen que empezar a reconocer las bondades, sí, las actitudes positivas del niño y dejar de decir que tú no sirves, tú no puedes con esto, porque simplemente lo estás arrinconando,
minimizando. Y eso fue lo que hicieron con los países hispanos. Tal cual, nos dijimos eso nosotros que no seríamos en lo absoluto y pues entonces no servíamos. Y vivimos más bien negándonos a nosotros mismos. Ajá. Hoy en día, el mundo ¿Cómo salimos de eso? Mira, esto es una maravilla porque hoy en día la humanidad ha llegado a un nivel que nunca se lo esperó. O sea, hoy en día yo me puedo reunir con gente de Guinea Ecuatorial, con gente de Argentina, con gente de España, con gente que se encuentra en Nueva Zelanda, al mismo tiempo y conversamos, una cosa impresionante. Entonces, claro, la humanidad ha avanzado en la medida en que la información puede llegar con mayor rapidez. Por eso es que cuando comenzó el boom del Internet, la humanidad avanzó a pasos agigantados en cosas como derecho, en cosas como exportaciones, o sea, en general crecimos porque ahora podemos llevar la información al día. Exacto. Esto ha hecho que se creen una gran cantidad de mecanismos de democracia directa. Y fundamentalmente la democracia directa es la propia participación de los ciudadanos en las cosas públicas, ¿no? Que no tiene necesariamente por qué tener una relación con lo que vienen a ser estructuras políticas desde la perspectiva estatal. O sea, usted puede hacer una asociación privada y usted dice, bueno, vamos a intentar de alguna manera cooperar económicamente entre los empresarios de este país y los empresarios de este país. Bueno, usted gana, entonces funciona, ¿no? Usted puede seguir entonces las estructuras estatales, pero teniendo una perspectiva, mira, vamos a apoyar a los otros que se parecen a nosotros y cómo somos nosotros. Y esto, bueno, esto no ha sido una locura, claro, se ha hecho desde otra perspectiva, sobre todo política. Pero es un trabajo que debería adelantar el ciudadano normal, común y corriente, sí, bueno, o debería adelantar a través de los partidos políticos, se debería adelantar a través de las organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo se debería hacer? Yo creo que actualmente es imposible que se pueda hacer a través de los partidos políticos, no va a funcionar porque seguimos imitando esquemas lejanos, esquemas que no nos deberían pertenecer. Entonces estamos como rodeados, somos izquierdos, somos derechos, somos conservadores, estamos en otra cosa, ¿no? No estamos en un pensamiento ya, pero todos nos parecemos, hablamos el mismo idioma. O sea, tú tienes la idea de lo importante que es el castellano. ¿Sabes? La cantidad de gente en el mundo que tiene como lengua materna el castellano, la importancia que eso puede representar, pero no nos importa en absoluto que todos sencillamente denostamos de lo propio y no nos preocupamos, ¿no? Entonces, que ahorita unos políticos lo hagan no parece posible. Cuando los británicos lo hicieron como el Commonwealth, lo hicieron desde la política, porque claro, aquí usualmente los británicos se quejan de los reyes y se quejan de la gente y se quejan de los sistemas jerarquizados, pero tienen su reina y a ellos no les molesta cuando son los reyes de ellos, ¿no? Pero ¿qué debemos hacer? Ya conocemos, sabemos que tenemos pues el mismo idioma, que prácticamente nuestras raíces son comunes, nuestra historia se parece, estamos uno cerca del otro, estamos prácticamente, inclusive familias ya son, en el caso de Venezuela y Colombia, estamos unidos más que hermanos, pero también lo podemos ver con venezolanos y peruanos, venezolanos y ecuatorianos, ecuatorianos y peruanos. O sea, estamos mezclados, y españoles, estamos mezclados. Hasta allí está clarito. Pero si conocemos, si hacemos el diagnóstico, ¿dónde? Ahí entonces viene la barrera. ¿Cómo la tumbamos? Bueno, primero hay que hacer iniciativas particulares, hay que constituir sociedades civiles que vayan precisamente en pro en que los hispanos se den cuenta de que son hermanos. Y esto obviamente va a impulsar cada vez más diferentes capas de la sociedad civil y va a llegar hasta la política y la política va a intentar hacer tratados que nos beneficien a todos. O sea, aquí en lugar de darte cuenta de lo absurdo, aquí en América y la América hispana tenemos unas características que si bien no van en torno a los mismos modos de producción, o sea, hay algunos países mineros, hay algunos países que son agrícolas, otros que son turísticos, o sea, vamos, tenemos diferentes modos de ser, pero podríamos tener un mercado común muy fácil y además si nosotros levantáramos unos aranceles, pues a todos nos caería exactamente una bonanza importante. No lo hacemos. ¿No? Aquí cada uno cierra sus fronteras y te ponen los mismos aranceles a ti que los aranceles que pueden tener, no lo sé, los chinos. O a ellos le quitan aranceles para que le vendan más productos. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Pero hay que sembrar conciencia. Claro, y por eso es que hablamos tanto y por eso quedamos por allá dando charlas. Y va a tener que seguir haciendo, dando charlas y publicando cosas, porque yo siento que eso debería entrar independientemente de que el adulto y las organizaciones se muevan en esa dirección, no solamente puede recaer la responsabilidad en ese adulto, debería en paralelo entrar la hispanidad a los colegios. Claro, claro. Yo te voy a decir porque una cosa. Si no entramos allí,
pues es como si la tarea que vamos Eso. a hacer se Yo pierde en el yo te voy a tiempo. decir ante una cosa. Muchas veces uno suele también predeterminar el destino de los países diciendo, bueno, pero es que cada pueblo tiene el gobernante que se merece, luego entonces ese es el gobernante que tienen y se la calan y ya. Mira, pues a veces sí y a veces no. Recuerda que la sociedad o las sociedades humanas tienen una gran cantidad de grupos que piensan de un modo diferente. El filósofo español José Ortega y Gasset, en su libro La rebelión de las masas, hablaba de que cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de años, surgió una nueva generación, que era un grupo de personas de un país que era capaz precisamente de mover ese país hacia otro lugar. Entonces, uno con lo que se consigue realmente es que muchas veces los políticos van adelante porque forman parte de una élite y van mucho más adelante de lo que la población piensa. Pero también hay veces que una parte de la población, que el grueso de la población, va mucho más adelante de lo que los políticos piensan. Y es por eso que entonces que te das cuenta que surgen outsiders o surgen posiciones que no tienen nada que ver con lo que se llama política tradicional. Porque muchas veces los políticos no logran ver qué es lo que está ocurriendo porque no les importa. Porque lamentablemente la política se ha vuelto un negocio en nuestros países hispanoamericanos. Bueno, yo diría que no es solamente en nuestros países hispanoamericanos, es a nivel mundial. Termina siendo un negocio, eso lo vemos clarito, volteemos a donde volteemos. Pasa que por lo menos los chinos no pueden hacer mucho negocio porque te matan. Pero la política ahí es un negocio. O sea, también, por donde usted lo revise, por donde usted lo revise, yo creo que ya hay el negocio redondo, pero que solamente de unos cuantos, en Sí, detrimento de una gran población, eso es harina de otro costal, pero ahí hay un negocio. no, también es verdad. Claro. También es verdad porque, bueno, usualmente, ¿qué es lo que uno desearía? Es lo que es el diseño ideal de la política. Pues uno desearía que los políticos tuvieran sus trabajos y tuvieran sus emprendimientos y pues cuando llegaran entonces a la cosa pública intentaran más bien hacer lo mejor posible por el bien común y no por el bien particular de ellos mismos. Pero lo que pasa muchas veces es que estos señores más bien no tienen donde caerse muertos y entonces en lo que llegan a la política se encuentran con una gran cantidad de recursos y vaya, comienza allí a... Claro, y no necesariamente, eso es verdad, porque no es que no tengan donde caerse muertos. Hay unos que tienen, que son estables, que están económicamente bien, y sin embargo caen también Sí, hay mucha tentación. en la tentación, o sea, porque no es solamente, porque aquí vamos a estar claros, aquí no es que suben al poder los que vienen de abajo abajo. No, ya no. Ya no, entonces eso es como, es la tentación, yo diría, pero porque eso lo vemos en todos los países y en Recuerda que Latinoamérica la lo vemos más. humanidad, esto es una cuestión, o sea, la humanidad siempre ha estado ligada a lo que es la oscuridad de sus más bajas pasiones. Y la corrupción Siempre. es antiquísima, ¿no? O sea, Claro, eso no es de claro. ahora. Mira, los romanos Bueno, tenían gente muy corrupta, o sea, los claro, griegos también, también. los egipcios, la gente de Mesopotamia tenía mucha corrupción. Luego, en la Edad Media había mucha corrupción, en la moderna, en la contemporánea. Sí, En la claro, historia la corrupción claro. ha estado presente. Lo malo es cuando de pronto te encuentres con países que fundamentalmente tienen como casta política una serie de señores que más bien parecen venidos de una banda criminal. O sea, eso es un problema, Eso ¿no? es otra cosa, pero de que la corrupción, la prostitución, por ejemplo, han estado en la humanidad, en la historia a lo largo de la misma. Bueno, hay las dos profesiones más antiguas en la historia de la humanidad son el comercio y la prostitución. Bueno, Sí, o sea, siempre ha habido gente que vende cosas y siempre ha habido mujeres que... bueno, mujeres y hombres, ¿eh? y tenemos la corrupción, claro, es que la prostitución no es inclusiva de un género, y tenemos la corrupción, que siempre ha estado, y lo vemos clarito en la historia. O sea, Eso poca gente lo sabe, ¿sabes? Que cuando uno por lo menos revisa el nacimiento de la República de Colombia la Grande, lo que llamamos hoy en día la Gran Colombia, y uno lo ve muy bonito, etcétera, uno lee lo que decía Bolívar, y Bolívar estaba fundamentalmente preocupado por dos grandes cosas. Primero, debía un montón de dinero, o sea, porque la independencia había salido cara. Y la segunda es que la gente se agarraba a los reales. O sea, gente que tú ves hoy en día, un personaje histórico, etcétera, se agarraba la plata. Y por eso es que Bolívar, bravísimo por una ley de pena de muerte para los funcionarios que cometieran corrupción. Porque eran unos bandidos, ¿sabes? Pero obviamente tú lo ves desde hoy en día y tú, no, por favor, o sea, se agarraban la plata de una manera lamentable. Entonces, bueno, siempre ha ocurrido. Sí, sí, siempre ha ocurrido y yo creo que eso es un mal que nos persigue y mientras no se siembre conciencia en las mentes pequeñas, en los pequeñitos, mientras no cambie un sistema educativo. Yo acabo de leer hace una semana el sistema educativo japonés y me parece Maravilloso. maravilloso. O sea, hay que aprender 4 culturas, 4 idiomas. Eliminaron una serie de materias, pero dejaron
la materia, la de las redes y el internet para ir a la velocidad con la tecnología. El niño sale con 4 idiomas, sale con 4 culturas, sale con conocimientos sobre las redes, sale con conocimientos financieros para hacer un negocio y tienen la materia cívica, como diría yo, que es protección de la ecología. Maravilloso. Entonces sale completo, sale Y hay dos formado. cosas maravillosas que a mí me encantan de los japoneses. Wow. Primero, ¿por qué no podemos imitar eso, por ejemplo? Por menos, en Japón solamente se reverencia a 2 personas de manera obligatoria. Y te digo que tienen que hacer así, de manera obligatoria. Al emperador y a los profesores. Y lo segundo es que a los niños, desde su más temprana edad, ellos son los que limpian el salón de clases. Claro. ¿Sabes? O sea, eso te enseña a saber que, pues mira, no se te debe nada. O sea, tienes que aprender muy bien tú a cuidar lo tuyo, a ser lo más cuidadoso posible. Eso es una cosa maravillosa. Eso por lo menos tú se lo dices a una mamá aquí en Venezuela. Y yo creo que me van a decir, mi hijo no es que aquí fue nadie. Date cuenta de la mentalidad. Es la mentalidad. Yo Sí. creo que eso, por eso insisto, para que un pueblo cambie, definitivamente, si todos esos conocimientos tienden a querer cambiarle la mente a una persona por encima de los 50, 60, 70 años, pierden eso, no pierdan ese cartucho, como digo yo. Tienen que hacerlo en las mentes jóvenes. Por eso es que vimos y estamos viendo cómo los políticos, ahorita estos nuevos políticos tienden a irse más hacia los jóvenes. Sí, claro. Hacia los jóvenes, inclusive vemos que uno dice, bueno, pero ¿qué hacen esos niños de 14, 15, 16, 17 años si no pueden votar? No, no importa, el político está clarito, lo está formando para luego tener esas generaciones de relevo que lo acompañan. Yo te traigo, en virtud de lo que me estás diciendo, te traigo un par de frases apasionantes y hermosas de una de nuestras más grandes cabezas en toda la historia. Don Cecilio Acosta escribió en 1856 un trabajo impresionante que se llama Cosas sabidas y por saberse. Él allí habla acerca de la educación. Y él dice que la educación no puede volverse el patrimonio de un grupito, porque la luz que no se difunde y se concentra no es luz. Correcto. Y hace una frase que es la frase que yo siempre he utilizado en cada uno de los emprendimientos de educación que hacemos. Él dice, enséñese lo que se entienda, enséñese lo que sea útil, enseña a todos y eso es todo. ¿Sabes? Y fundamentalmente es eso, pero aquí en Venezuela nunca lo hemos hecho. Aquí en Venezuela nunca nos ha importado. Incluso lo que conversábamos tú y yo la semana pasada, los gobiernos que hoy en día tanto adulan, que han sido de cuento autoritario en Venezuela, como por lo menos Pérez Jiménez, no le importa en absoluto la educación, no hicieron nada por la educación. La democracia hizo por la educación. Bueno, pero es que en la medida en que los gobiernos no desestimen la educación es porque simplemente están claritos en que un pueblo ignorante es un pueblo mucho más fácil de arrear. Así es sencillo. Tal cual. Si usted no conoce sus derechos, usted no va a reclamar absolutamente nada. Y lamentablemente la democracia, si bien es cierto, hizo un montón de cosas por la educación, que lo hizo universidades, liceos, escuelas de pequeñas letras, formar profesores, eso se fue depauperando con el tiempo, Yasmín. O sea, tú observas incluso lo que son los pensum y lo que se impartía realmente en los años 60, los años 70, con lo que se impartía en los años 90, y era lamentable. O sea, sí hay. Y sin embargo, en estos momentos, en nuestro, no sé, usted me podrá decir si estoy equivocado o no, pero el pensum de los estudios está muy divorciado de la realidad a nivel mundial. O sea, hoy en día, o sea, yo pienso que es preferible que el niño conozca primeros auxilios, álgebra. Yo nunca de verdad he visto que un problema la gente dice, mira, estoy en el supermercado, vamos a sacar el mínimo como un multiplicativo de papas. O sea, realmente no importa. Pero si vemos que familias se encuentran con un problema en casa y no saben cómo resolver con la mamá, con el papá, en fin, yo siento que en la medida en que la persona conozca más idiomas, tiene mayores posibilidades y su mente va a estar mucho más abierta para entender y resolver cualquier problema. Sí, claro. Idiomas e incluso educación financiera, que es tan importante. Educación financiera, aquí no hay educación financiera. Esa es la lógica, o sea, no solamente es educación financiera para ponerlos a valer y ponerlos a producir, es tecnología para que estén al día, es cultura para que tengan una mente abierta y puedan resolver los problemas de inmediato. Son varios idiomas que les van a permitir estar en distintos sitios y poder optar por trabajos de una forma más fácil. Y es la parte cívica, que es la que hace al ser
es un buen ciudadano. Aquí lamentablemente eso no pasa. Aquí tú revisas los pensum No, de educación y lo que te enseñan en ideología en buena parte y algunas cositas que te colocan, algunos idiomas, algunas cositas, pero no tienes ningún profesor capacitado para hacerlo. Pues ¿cuánto le pagas a un profesor? $60. O sea, te digo que es claro grave, que o es sea, grave, es lamentable. por eso yo insisto en que las cosas no son tan fáciles como uno quisiera, pero la tarea es mucho más ardua. Y siento que las nuevas generaciones están también muy abocadas a estar en la parte política. Yo no sé, ojalá esta nueva plancha que llegó a la Universidad Central de Venezuela termine de entender y ojalá el discurso de Mendoza sea de verdad, que los partidos políticos no tienen por qué traspasar la puerta de la Universidad Central de Venezuela, ellos tienen que quedar de la puerta hacia afuera. Pero Y los sí, estudiantes claro. tienen que hacer su labor de la puerta hacia adentro. Pero es que eso ha ocurrido, pero grave. Claro. Y los partidos son filiales, o sea, las planchas estudiantiles son No. filiales de los partidos políticos y se reconocen. Ah, tú eres el de tal, tú eres el de tal, él no, él es de los otros que no queremos. Así, Bueno, pero literalmente. aparentemente esta fue la disposición, yo lo estuve aquí, y todos juraron que no tenían influencia partidista, Qué maravilla. a pesar de que todos pertenecen a partidos políticos. Ah, ¿ves? Pero todos pertenecen, hay de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de Fuerza Vecinal, del PSV, de Primero Justicia. Ahora, ellos aquí dijeron que ellos habían hablado con sus partidos políticos, les habían dicho que no querían interferencia, que no querían que se metieran en las tareas y en lo que tienen que hacer ellos puertas adentro de la UCB. Ojalá y sea verdad y ojalá y lo cumplan. Profesor, ¿cuándo es su charla con el embajador de España? Hoy tenemos una charla a las 5, no, a las 5, mira, miento, a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde tenemos un cineforo que se llama, de un documental maravilloso, que se llama España, la primera globalización. Luego de ese documental tendremos unas palabras previas del embajador de España y me tendrán a mí aburriéndolos una vez más hablándoles acerca de historia de España y por qué es importante que la aprendamos nosotros aquí desde este rincón del mundo, desde el norte de Sudamérica. Perfecto, bueno, éxito y que le vaya súper bien y nos dejará muy bien plantados en la Embajada de España. Así que, qué bueno, profesor. Mil gracias al profesor César Pérez Guevara por compartir con ustedes y con nosotros hoy lunes 30 de mayo, porque mañana es 31 y ya le damos el adiós al mes de mayo. Será entonces hasta mañana en la dirección Mirla Castellanos, en la producción del grano Jessica Fermín Royer, en los controles Yelena Acevedo, de los micrófonos se retira quien les habló, Yasmin Royer. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y será entonces hasta mañana.